La mitad del otoño estuvo marcada por nubes pesadas y plomizas. Parecía que, en cualquier momento, comenzaría a nevar. Steve, que acababa de estacionar el coche, se quedó mirando al cielo. No entendía por qué tantas pruebas habían caído sobre él, especialmente cuando no sabía cómo enfrentarlas. Desde que era niño, su padre, cuando aún estaba vivo, le había dicho que nadie recibe más de lo que puede soportar. Pero Steve entendía que ya no podía más. Estaba cansado de su novia gruñona, de su carácter histérico, de los problemas constantes en el trabajo, que no parecían tener fin, y ahora parecía que, por más que intentara escapar de este torbellino de eventos, terminaba cayendo en un pozo aún peor. ¿Cuándo había sido la última vez que llegaba a casa y no quería entrar al apartamento? Ahora estaba parado junto a su coche, mirando hacia arriba, sin saber en qué momento debía entrar para evitar las escenas de su novia. Claro que esto era tonto, debía haber hablado con Nancy, encontrar las palabras adecuadas, al menos ayudarla a enfrentar todo esto. En lugar de brindarle apoyo y ayuda, se encontraba lidiando con una serie interminable de dificultades y problemas. Y ni siquiera ahora quería entrar a casa, porque no importaba qué palabras encontrara, ella de todos modos no las aceptaría. Cayó el primer copo de nieve. Lentamente girando y balanceándose, cayó sobre el cuello de su chaqueta. Steve sonrió levemente. Le gustaba la temporada fría, cuando podía pasar las noches en casa. Pero ahora, cuando su esposa se había encendido con la idea tonta de comprarse otra piel, había perdido el amor por el invierno. Bueno, yo pensaba, ¿qué estás esperando? ¿A quién estás vigilando?, preguntó Nancy, molesta. Acababa de entrar a la casa y ya comenzaban a llover sobre las quejas interminables. Estaba cansado. Steve solo quería sentarse a la mesa, comer, hablar o mejor aún, escuchar una historia tranquila de su esposa. Pero Nancy nunca hablaba de manera tranquila. ¿Puedo al menos comer antes de que te lances sobre mí otra vez?, preguntó Steve. Bueno, puedes, dijo Nancy, poniendo los ojos en blanco, como para demostrar que su comentario no tenía cabida allí. Se fue a la cocina y él la siguió. Nancy se sentó a la mesa y él comenzó a preparar la comida. Se quedó allí, cocinando, pensando que en algún punto de su vida había tomado el camino equivocado. Estaba agotado, con los pies doloridos, la espalda le dolía, y en su pecho sentía un dolor punzante y desagradable. Mira, resulta que el esposo de Darcy le compró un abrigo de piel, comenzó Nancy, como si hablara de algo lejano. Steve la miró con cansancio, porque no entendía cómo explicarle a esa persona que el abrigo era innecesario. En esa ciudad no hacía frío suficiente como para andar todos los días con abrigos de piel. Incluso un abrigo de plumas era una opción mucho más sensata que una piel muerta sobre los hombros. Ella seguía hablando sobre lo maravilloso que era el abrigo de su vieja amiga, lo genial que era su amante, y en general, que ella también debería conseguirse un amante que le regalara pieles. A Steve le molestaban esas conversaciones. Si ella no quería estar con él, si solo buscaba algún beneficio, eso no era su problema, y ya no quería seguir cuidándola. No puedo decir que eres tacaña, porque tú siempre fuiste buena conmigo. Tienes un buen salario. Entonces, ¿por qué te aferras tanto al dinero? Tal vez te gustaría que tu mujer tuviera un abrigo de piel. Imagina, saldré a la calle, y tú estarás orgulloso de que tengo todo, dijo Nancy. Ajá, y yo seguiré cocinando para mí mismo, respondió Steve. Y no te contraté para que fueras mi cocinero. Tampoco para ser mi ama de llaves, si no lo recuerdas, dijo Nancy con firmeza. Y no te contraté como cajero automático. A veces exageras. Yo acepté que no quisieras trabajar. Te doy todo para que vivas bien. Y a cambio me lanzas acusaciones. Te dije, si no quieres trabajar, no lo hagas. De todos modos, te doy más dinero que la media de la ciudad. Siéntate, haz lo que quieras. Pero no, tus demandas crecen casi cada día, dijo Steve.
Ella lo miró con desdén. De inmediato quedó claro que no le gustaba esa conversación. Estaba molesta, irritada. Ella quería recibir dinero de él, pero no quería darle nada a cambio. Para ella, ese intercambio estaba bien. Siempre insistía en su juventud y belleza, como si solo por eso él tuviera que darle dinero. Él solo quería una relación donde lo amaran, lo aceptaran, y donde no tuviera que luchar por cada oportunidad de alimentar a la familia y satisfacer los crecientes caprichos de su novia. Los pensamientos sobre separarse le rondaban constantemente. Si antes quería casarse con ella, ahora ni siquiera pensaba en eso. No entendía cómo ella quería seguir con él si solo le interesaban los dinero y nada más. Siempre me recriminas, y luego te lamentarás. Ya lo verás, dijo ella. ¿Por qué debería lamentarme?, preguntó Steve. Aunque se indignó, Steve continuó hablando de manera tranquila y calmada, porque no quería un escándalo y no quería que su conversación se volviera demasiado emocional. Sabía que si la sacaba de sus casillas en ese momento, habría otro escándalo. Nancy deseaba ese escándalo. Él trataba de evitar el conflicto. Ya tenía suficientes problemas en el trabajo, y no quería involucrarse de nuevo en todo eso. Solo quería llegar a casa y disfrutar del silencio y la calma, no pelear contra molinos de viento. Nunca me escuchas. Ya lo verás, voy a encontrarme a otro hombre. Me va a mantener de la cabeza a los pies. Estaré toda vestida de oro, con abrigos de piel, conduciendo un coche caro. Y tú vas a ser un chofer, como ahora. ¿Y qué consigues? Después te quejarás de que me perdiste, dijo Nancy, antes de irse a otra habitación. A ella le encantaba el drama, le gustaba hacerse la víctima, como si fuera alguien que no podía manejar su emocionalidad de ninguna otra manera. Steve se quedó solo en la cocina, y aunque estaba allí en soledad, lo único que quería era relajarse. Se habían peleado, y ya está, lo importante era que ahora podía estar en silencio y tranquilidad. Al día siguiente, después de salir del café, Nancy fue directo a la casa de su amante. Tenía muchas ganas de quejarse de su marido, hacerle quedar mal y simplemente hablar con alguien que siempre estaba de su lado. Estaba completamente agobiada por la noche anterior, porque él no había ido a reconciliarse. Se había acostado en el camino, como si estuviera sugiriendo que no iba a ceder a sus caprichos. Nancy estaba tan nerviosa que eso afectaba incluso su estado de ánimo. Pero ni siquiera a su amiga le podía contar todo. Porque la amiga con la que se encontraba no era la misma que siempre la apoyaba. Era la que siempre le decía que se había vuelto demasiado consentida. Ella tenía un hombre que la mantenía, que le permitía no trabajar, pero aún así exigía más y más, amenazando con irse para siempre. Nancy se consideraba en lo correcto, sin importar lo que dijeran sus amigas. Cuando llegó al apartamento de alquiler donde solía encontrarse con su amante, lo observó con desdén. No era para nada el acogedor departamento que pertenecía a Steve. Ese era un gran apartamento de 4 habitaciones en el centro de la ciudad, donde cada rincón estaba decorado con cariño y esmero, mientras que aquí había un pequeño estudio que, incluso ahora, se veía desgastado y bastante viejo. Nancy hubiera querido quedarse a vivir en el apartamento de Steve, pero en soledad. Sin embargo, este apartamento no le prometía nada, ni siquiera en caso de divorcio. Después de ver a su amante, se tumbó en la cama. Él estaba sentado, apoyado en el respaldo de la cama. Andrew miraba algo en su teléfono. Nancy lo observaba y realmente deseaba que él la escuchara. ¿Te imaginas? Le dije, si no me compras un abrigo de piel, me voy contigo. Estaré con un hombre que me mantenga rodeada de oro y él va a morderse los codos, contaba Nancy, muy emocionada. Ajá, murmuró Andrew, mientras seguía mirando algo en su teléfono. ¿Me estás escuchando?, se indignó ella, mirándolo. Andrew, distraído de su tarea importante, la miró fijamente y forzó una sonrisa. Tenía otros problemas en ese momento, pero no quería arriesgar su relación con Nancy.
Tenía planes para ella, y con gusto seguiría manteniéndolos en secreto por ahora. Mira, le dije que me iría con otro, y ¿adivinas qué? No reaccionó para nada. Simplemente se quedó sentado comiendo como si nada. Ahora, probablemente está en su trabajo, sin preocuparse, dijo Nancy nerviosa. ¿Por qué te obsesionas tanto con este abrigo? Ya te lo compró en verano. ¿De verdad necesitas 5? ¿O acaso alguna amiga tuya lo compró y a ti no? Se burló Andrew. Eres un tonto. Todos ustedes, los hombres, son iguales. Para mí, eso es simplemente una muestra de cuidado, de amor, no algo trivial. Pero ustedes se aferran a su dinero, solo para gastarlo en sus coches destrozados, y luego se sorprenden de que las mujeres bonitas los dejen, dijo Nancy. Venga ya, todo eso es una tontería. No sé por qué te pones así con tu chico. Él trabaja, trae dinero a casa, hace todo por ti, y nunca es suficiente. Tal vez, en algún momento, él realmente te deje. ¿Crees que no se da cuenta de que manipulas con tus lágrimas? Lo entiende perfectamente, por eso ya está harto. Cuando todos ustedes se enamoran, esas manipulaciones funcionan. Pero ya está, es hora de madurar, dijo Andrew. Sabía perfectamente a dónde quería llegar con esa conversación. Ella quería que él también tomara su parte, le comprara lo que quería. Él tenía dinero, pero no en cantidades tan grandes. No pensaba gastarlo en una amante caprichosa que solo veía sus propias necesidades, sin notar las de los demás. Quería levantarse. Se sentó en el borde de la cama, pero ella lo abrazó por los hombros, se rió y empezó a hablar rápido. Él puso los ojos en blanco, pero en ese momento ella no miraba el espejo frente a ella, así que no vio su expresión. «¿Y si en realidad quiero casarme contigo?», dijo Nancy con una sonrisa traviesa. Él la miró fijamente, como si no entendiera si estaba hablando en serio o si todo eso era una broma tonta. Habían acordado que no habría matrimonios, ni relaciones serias, solo ellos dos y nada más. Se encolerizó incluso cuando ella mencionó eso de repente y sintió que la ira aumentaba. ¿En serio, ya llevamos 6 meses juntos? Mira cómo me amas. Tal vez no quiero casarme con mi Steve. Tal vez quiero casarme con alguien que se preocupe por mí, se indignó Nancy. Bueno, entonces busca a esa persona, yo no te lo impido, eres rara, dijo Andrew. Le apartó las manos, se levantó de la cama y fue a la cocina. Sentía como si estuviera intentando escapar no solo de ella, sino de la irritación que se acumulaba dentro de él por su culpa. Nancy lo miró molesta mientras lo seguía con la vista. Se levantó, se puso un albornoz transparente y lo siguió. Él volvió a poner los ojos en blanco porque ella no podía dejarlo en paz ni un minuto. Estaba enojado porque no lograba hacerle entender que ella estaba equivocada. Escucha, no quiero ninguna relación. Desde el principio acordamos que no habría nada de eso. Y ahora, de repente, me dices que quieres casarte. ¿Qué sigue? ¿Me vas a pedir un abrigo también? ¿Por qué? Ahora entre tú y yo todo está bien. ¿Por qué estropearlo?, preguntó el hombre indignado. Porque es normal que las personas que se quieren se casen. Yo quiero casarme. Quiero tener hijos, una familia. Y tú, al final, solo me estás usando, dijo ella indignada. Ella hinchó los labios como una niña, y eso lo irritó muchísimo. No quería ceder a sus caprichos, pero ahora tenía que intentar establecer algún tipo de relación con ella. Andrew la abrazó y la apretó contra él. Escucha, no te estoy rechazando, ¿verdad? Simplemente no quiero involucrarme en todo esto. Todas estas relaciones, esos matrimonios estúpidos. Quiero vivir normalmente, no meterme por mi cuenta en cadenas, dijo descontento. No entiendo cómo puedes querer a alguien y no querer casarte, dijo Nancy. Y yo no entiendo cómo una foto en un pasaporte, puesta por alguna tía, afecta a si amas a alguien o no, dijo Andrew.
Nancy no intentó discutir o seguir hablando con él. Si él no quería, ella no insistiría. Sabía que todo eso era inútil. Este hombre claramente no iba a ceder. Probablemente no valió la pena dejar a su esposo por él, porque incluso con Steve tenía más posibilidades de casarse que con su amante. Vamos a hacer esto, este año no, pero cuando tengamos más dinero, tal vez podamos hacer la boda, de acuerdo, dijo Andrew, tratando de calmar sus sospechas. Pero por ahora no dejes a tu hombre, no voy a cubrir tus caprichos. Ella sonrió y se acurrucó contra su pecho. Eso era todo, finalmente había conseguido lo que quería. La sonrisa de oreja a oreja la hizo brillar de felicidad. Al final, él había decidido que se casaría con ella. Solo faltaba el dinero. En su mente, ella ya había encajado las piezas del rompecabezas, pensaba que él solo quería ahorrar para darle la boda de sus sueños. Ni siquiera se había planteado eso, pero en su cabeza ya había una imagen bonita y brillante. Esa noche, Nancy caminaba hacia su casa emocionada y tranquila. Él había llamado un taxi para ella se bajó en el barrio cercano y ahora iba a casa, con una pizza en las manos para apaciguar un poco a su hombre. Sonreía discretamente, imaginándose en el altar con Andrew. Esteve era solo algo temporal, sí, él la mantenía, era una buena opción, pero el corazón no manda, solo con Andrew se sentía realmente mujer, hermosa, deseada, amada, mientras que con él todo era diferente. Unos días después, cuando Andrew la llamó, Nancy se sorprendió. Normalmente nunca la llamaba a él, siempre temía ponerla en una situación incómoda frente a su pareja. Pero Nancy estaba sola, su hombre se había ido a trabajar y ella simplemente estaba tirada en el sofá viendo una serie tonta y dándole vueltas en la cabeza a los diferentes escenarios para su futura boda. Incluso había elegido mentalmente el vestido que destacaría su figura. Y cuando escuchó la voz de Andrew por el teléfono, saltó en su lugar. Fue extraño. «Escucha, tengo una idea, ¿quieres venir?», preguntó Andrew. Si en ese momento Nancy hubiera sabido cómo terminaría esta aventura, jamás habría aceptado. Pero ahora, inmersa en pensamientos sobre la boda que se avecinaba, la felicidad, la envidia de sus amigas, tenía muchas ganas de saber qué estaba planeando. Aceptó y ya casi volaba a través de la ciudad para llegar a su apartamento. Él había llamado un taxi para ella, mostrando con un gesto generoso que se preocupaba por ella. Cuando vio a Andrew, se sorprendió porque su aspecto era extraño. Estaba despeinado, con una sonrisa de oreja a oreja. Parecía una persona que acababa de correr un maratón, pero no por su voluntad, sino más bien por obligación. «Escucha, ¿recuerdas que te dije que si resolvíamos el tema del dinero, probablemente nos casaríamos? ¿Lo recuerdas?», le preguntó. Y ella asintió inmediatamente, esperando que él ahora dijera que ya había ganado ese dinero. Aunque solo habían pasado unos pocos días desde su última conversación. «¿Y qué quieres decirme?». «Que estás listo para hacerme una propuesta», chilló Nancy, ya incapaz de contener la oleada de emociones. «Bueno, casi. Hay un asunto. Si me ayudas, podemos ganar mucho dinero. Luego disfrutaremos de la vida durante varios años y no tendremos que preocuparnos por las finanzas», dijo él, iluminándose de nuevo. Nancy ya comenzaba a darse cuenta de que la conversación era algo extraña. Y que, lo más probable, el plan que él estaba a punto de proponerle no sería nada honesto. Estaba dispuesta a aceptarlo, especialmente al escuchar que, con el dinero, no tendrían que preocuparse por nada y podría dejar a Steve, con quien estaba solo por el hecho de no tener que trabajar. ¿Recuerdas al alcalde, el que acaba de postularse y, de manera extraña, pasó a los primeros lugares? Todos sabemos qué tipo de persona es, probablemente está metido en todo tipo de círculos, pero no se trata de él, sino de su hija. Esa chica, te vas a sorprender, está llena de dinero, tiene coches caros, cambia de teléfono como si fueran guantes. Ella tiene una hija, y debemos secuestrar a esa niña y hacer que Elisa nos pague un rescate, dijo él.
Nancy lo miró en completo shock, no podía creer que él estuviera proponiendo un plan tan macabro, que además involucraba la vida de otra persona. Ahora, en una balanza, estaba la gran boda y una vida despreocupada, y en la otra, la posibilidad de terminar en prisión. Nancy se estremeció. Andrew notó de inmediato que ella había reaccionado bruscamente a su propuesta y rápidamente intentó calmarla. Escucha, no hay nada de qué preocuparse. Yo me encargaré de todo. Tú solo tendrás que participar al principio. Todo saldrá bien. Solo necesitamos a una mujer. Los niños confían más en las mujeres. Tú la atraerás, y listo. Yo me encargaré del resto. Luego la tiramos, ella misma se congelará. Y listo, ni siquiera tendrás que ensuciarte las manos, dijo Andrew, encogiéndose de hombros. Hablaba del niño como si fuera una bolsa de papas que había que tirar, y ya no importaba qué pasara con esos tubérculos. Nancy trataba de no pensar en el niño como una persona viva. En su mente, solo repasaba los resultados de sus acciones, no el proceso en sí. Lo que la atraía era que Andrew quería hacerlo todo por sí mismo. Escucha, solo imagina lo que podríamos hacer si logramos conseguir el dinero a tiempo. Nos iremos inmediatamente, tomaremos nuevos documentos, comenzaremos una vida completamente nueva, dijo Andrew. ¿Y si nos atrapamos?, preguntó ella, aún sin entender cómo transmitirle su posición. No nos atraparemos. Primero, trabajaremos bien en nuestra apariencia. Y segundo, una vez que lo hayamos hecho, cambiaremos de nuevo nuestro look, y mientras buscan a una rubia con el cabello largo, tú ya serás una morena de pelo corto. Además, lo que pasa es que normalmente atrapan a los que cometen crímenes una y otra vez. Nosotros solo necesitamos hacerlo una vez. Apareceremos, haremos lo nuestro y desapareceremos, propuso Andrew. Su plan parecía claro y simple. Lo explicó una y otra vez, lo que debían hacer. Pero Nancy sentía que no todo sería tan fácil. En su mente, la boda perfecta, la vida con la persona que amaba, la tranquila felicidad familiar en algún otro país donde pudieran encontrar refugio. Respiró hondo, exhaló y, como si intentara convencer a sí misma, pensó que esto era lo que necesitaba. Nancy, por favor, por mí, no, por nuestra relación. Sabes que mantener a alguien como tú cuesta mucho. Solo quiero que tengas un futuro hermoso, ¿entiendes? Quiero regalarte una boda de ensueño, que todo sea como en un cuento. Pero ahora mismo no tengo tanto dinero para eso, y esta es nuestra oportunidad, dijo Andrew, presionando sus puntos más débiles. Nancy no pudo resistirse a su voz baja y aterciopelada. Sonrió nuevamente, la abrazó, la besó, la acarició, y él supo que ella ya estaba completamente en sus manos. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera, incluso traicionarla si fuera necesario. Mientras ella soñaba con la vida hermosa, el futuro juntos, él pensaba en cómo podría traicionarla si se llegaban a atrapar. Continuaba cantándole al oído sobre lo maravilloso que sería, sobre cómo podrían comenzar de nuevo en otro lugar. Ella lo escuchaba y soñaba. Nancy estaba sentada en una silla, mientras su esposo se preparaba para su viaje de negocios. Él parecía completamente agotado y desgastado por sus constantes discusiones. Ella aún quería comprobar si valía la pena lanzarse a la aventura, o si era mejor quedarse con este hombre. O sería una criminal, pero al lado del hombre que amaba, o viviría bien, pero con alguien a quien no quería. Elige no era fácil para Nancy. Aquí no se trataba de amor, sino de dinero y la capacidad de mantenerse. ¿Qué me regalarás cuando regreses del viaje?, preguntó Nancy. Ella parecía insatisfecha, y lo que más la molestaba era que él ni siquiera la miraba. ¿Y qué quieres? Sabes, realmente estoy sorprendido. En realidad, los regalos deberían salir del corazón, pero tú siempre me los pides. Ya no quiero regalarte nada, dijo Steve calmadamente. ¿Dónde te estoy pidiendo algo? Solo pregunté, pero tú lo tomas como un ataque,
y luego vas a decir que te estoy pidiendo algo, y después dirás que soy tan mala, y tú, pobrecito, no puedes satisfacer mis caprichos, dijo ella, molesta. Nancy cruzó los brazos sobre su pecho, se reclinó en el respaldo de la silla, observando cómo su marido seguía con los preparativos para su viaje de negocios. Mientras él estuviera fuera, ella podría llevar a cabo su horrible plan con Andrew. Conseguirían el dinero y se irían mucho antes de que su esposo regresara a casa. Nancy aún tenía muchos temores respecto a lo que iba a hacer, pero debía superarlos. O lo hacía ahora y vivía bien, o siempre se arrepentiría de no haberlo hecho. ¿Por qué comenzaste a tratarme así?, preguntó Nancy, encogiéndose de hombros, esperando que él dijera algo que la hiciera cambiar de opinión. ¿Cómo debería tratarte? ¿Ceder a todos tus caprichos cada vez?, preguntó él, con voz cansada. Eso se llama amor, querido, dijo Nancy. Ella tenía una expresión triunfante, como si hubiera logrado demostrar una posición que había intentado expresar durante meses. No, querida, eso se llama una relación interesada. Dios, cómo me cansa tener que demostrarte siempre que estás equivocada en tus juicios, dijo él, sentándose junto a la maleta abierta. Nancy se encolerizó notablemente por sus palabras. Se puso pálida, deseando que él la dejara en paz. Sin embargo, ella misma había iniciado la conversación y esperaba que él respondiera a su pregunta. Sabía que si él daba un paso atrás, rechazaría el plan estúpido que Andrew le había propuesto. Entonces, se quedaría con Steve, pero si no, tendría que optar por el crimen, para dar un paso hacia una vida libre y segura, además de estar con el hombre que amaba. Nunca me has entendido, dijo ella. Sabes que ninguna mujer estará contigo si eres tan tacaño y cruel, dijo ella, cruzando los brazos sobre su pecho. Tal vez sea para mejor, dijo Steve. Nancy no sabía cómo presionarlo ni qué aprovechar. Tenía todo un arsenal de manipulaciones, pero esta vez nada de eso funcionaba. Steve sentía que ella solo lo estaba usando. Últimamente solo pensaba en cómo echarla del apartamento, alquilarle un pequeño departamento para que no se quedara en la calle, y después dejándola que se las arreglara como pudiera. Sabes que ahora mismo te estás cavando tu propia tumba, dijo ella de repente. Y Steve, mirándola, no entendía en absoluto lo que decía. Mira, yo me voy ahora mismo, y verás que después solo empeorará. Yo te estoy motivando. Todo lo que tienes lo has logrado gracias a mí. Me voy y eso es todo. Quedarás con los bolsillos vacíos. Empezarán los problemas en el trabajo, con tus amigos. Y ya está, ya lo verás. Luego vendrás arrastrándote, pidiéndome que te perdone. Porque toda tu vida se habrá ido al garete, dijo Nancy bruscamente. Nancy se quedó en silencio. Pensaba si debía decir las palabras que su madre siempre le decía. Sabes, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y no conseguirás nada si no me tienes a mí, dijo Nancy, cruzando los brazos sobre su pecho. Le parecía que había dado el argumento perfecto y que él no tendría palabras para refutarlo. Pero, para su sorpresa, Steve simplemente se echó a reír, con lágrimas en los ojos de tanto reír. Ella volvió a sentarse en otra silla junto a su maleta. Él se sentó en otra silla junto a la suya y siguió riendo, simplemente porque no podía detenerse. Dios mío, ¿de dónde sacas esas tonterías? A veces me parece que tienes un basurero en la cabeza. ¿De verdad crees que todo lo que he logrado lo he conseguido gracias a ti? Detrás de cada gran hombre hay montañas de trabajo y esfuerzo constante, no una gran mujer que supuestamente inspira. Lees tus revistas estúpidas, escuchas a tus amigas y empiezas a pensar como una chica de pueblo que sueña con un jeque rico en un Porsche blanco, dijo el hombre. Cerró la maleta y se dirigió al pasillo. Nancy no esperaba tal respuesta y se sintió molesta porque él reaccionara así. Puso los labios hacia afuera, sin saber cómo influir en él ahora. Pero él no pensaba ceder. Ya había decidido que cuando regresara de su viaje de negocios, terminaría con ella,
independientemente de los planes que tuviera al principio. No podía seguir en una relación sana con alguien que solo veía dinero, ganancias y creía que los logros ajenos podían atribuirse a sí mismo. Inicialmente no le molestaba que ella no trabajara. Podía dedicarse a sus cosas, él le daría dinero, pero a veces sus razonamientos lo dejaban completamente en shock. Ella se había pasado de la raya. Y él, al darse cuenta de esto, trató de hacerle entender este hecho. Pero ya era evidente que ella era imparable. Era imposible romper su coraza. Él simplemente salió a la calle, bajó al coche. Nancy estaba junto a la ventana, furiosa porque no había logrado llegar a él. Estaba enojada también porque no podía hacer que se creyera que todas sus manipulaciones habían fallado. Ya no había dudas. Tenía que aceptar el tonto plan que su amante le había propuesto. Al menos había una oportunidad de casarse y conseguir una gran suma de dinero que duraría toda su vida. Estaba molesta consigo misma, no sabía qué hacer después, pero parecía que tendría que superar su orgullo y al menos algunos de sus principios morales. Steve llevaba una semana en su viaje de negocios. Durante ese tiempo, Nancy no le había llamado ni una sola vez. No era la primera vez. Steve estaba seguro de que ella lo hacía a propósito, probablemente quería mostrar que estaba molesta. Y en realidad, si él no quería reconciliarse con ella, no era su problema. Steve realmente no quería reconciliarse. Quería regresar, echarla del apartamento y cambiar las cerraduras para no tener que verla nunca más. Ahora estaba sentado con un viejo conocido, ya que pronto tendría que irse, y quería pasar el tiempo con alguien que conocía bien y con quien podía desahogarse sobre cualquier cosa. Ya no sé cómo hablar con ella. Le doy dinero, no le falta nada. Todos los salones de belleza, gimnasios, todo lo que quiere. Puede que no gane millones, pero mantengo bien su nivel de vida. ¿Y qué recibo a cambio? En lugar de una simple gratitud y una cena caliente 2 veces a la semana, solo tengo quejas constantes y apetitos crecientes. Y cada vez monta un escándalo, amenaza con irse. Ya estoy harto de esto, se quejó Steve. Él en realidad rara vez se quejaba de alguien o a alguien, por lo que su viejo amigo se sorprendió mucho al ver tales cambios en él. ¿Crees que ella entenderá algo? Me parece que la gente no entiende nada, excepto el dinero, las ganancias y la influencia ajena. Ella va a seguir saltando de hombre en hombre, donde le den más dinero. ¿Realmente lo necesitas? Preguntó su amigo, tratando de apoyarlo. Estaban sentados en un café bastante tranquilo. El lugar estaba apartado, casi al borde de la ciudad. Una camarera cansada estaba sentada en otra mesa, masticando chicle, mirando el menú. De vez en cuando se distraía, mirando por la ventana. Cuando Steve la miraba, pensaba que probablemente esa chica estaría contenta de no tener que trabajar. No tendría quejas interminables, problemas constantes, reproches y acusaciones. Simplemente entiende, si aceptas a alguien, lo aceptas tal y como es. Lo amas solo porque es quien es. No puedes amar a alguien por algo. Siempre habrá alguien más guapo, más rico, más determinado, y mientras te aferres a una sola cualidad, siempre habrá personas alrededor que podrán reemplazar a esa persona, mostrando esas cualidades en su mejor versión. No necesitas estas relaciones. Claro, la decisión es tuya, pero me encantaría que fueras feliz, dijo su amigo. He decidido que voy a terminar con ella tan pronto como regrese de este viaje de negocios. Estoy cansado de sus historias, de ella misma, y no necesito nada más de ella. La verdad, ya estoy harto de ver cómo me manipula, y luego aún me acusa cuando su manipulación no funciona, dijo Steve. Y en realidad, terminé este viaje 3 días antes, así que cuando regrese a casa, empezaré de cero, como se dice. Bueno, gracias por venir, al menos hablamos un poco. Es hora de irme, no quiero quedarme atrapado en el tráfico al salir. Su amigo le dio un apretón de manos, sonrió ampliamente. Le habría gustado que Steve se quedara allí.
Habrían vuelto a ser amigos como antes, se habrían visto todos los días, y todo habría estado bien. No habría mujeres tontas persiguiendo solo dinero, ni chicas que lo manipulaban. Steve se despidió de su amigo y se dirigió al coche. Se subió al automóvil y saludó a su amigo por última vez con la mano. Y ahí estaban nuevamente, viendo los copos de nieve cayendo lentamente del cielo. Ya todo estaba dicho. Pronto no quedaría rastro de las hojas amarillas. Si comenzaron las heladas tempranas, pronto el otoño dorado se transformaría en un invierno gris y sin carácter. Solo en esta época del año se sentía realmente cómodo, sentado en casa, cerca de una persona que amaba, pero ahora esa persona ya no estaba allí. Steve estaba seguro de que conseguiría todo lo que quería, todo saldría bien, y en su éxito, su mujer no tenía nada que ver. No temía a esa mítica karma que ella le atribuía, ahora solo quería llegar a casa, despedirse de ella, echarla a la calle y olvidar, como una pesadilla, todo lo que había pasado entre ellos. Desde el principio, debería haber entendido que esas exigencias de su parte no terminarían bien. La carretera estaba oscura, y los copos de nieve, al tocar el asfalto, formaban una capa de hielo. El hombre al volante se alegró de haber cambiado las ruedas a tiempo. Sin embargo, al parecer, no todos se habían preparado para el invierno. Después de recorrer varios kilómetros fuera de la ciudad, se encontró con un gran atasco, donde todos casi se pisaban los talones. Entendió de inmediato que debía hacer algo. Si no lograba pasar, quedaría allí durante horas. Pero por más que Steve intentó, no lo logró. De repente pensó que eso se parecía mucho a su situación en la vida. Trataba de escapar de esa relación, dejar a Nancy en la soledad, pero cada vez volvía a ella, porque no podía abandonarla. Ella encontraba diferentes formas de presionarlo, y él entendía que siempre la perdonaba. ¿Qué está pasando ahí? Se oyó una voz femenina chillona. Steve miró en el espejo y vio a una mujer mayor asomándose por la ventana, amenazando a alguien con el puño. Todos se apresuraban a llegar a casa, porque esa era la única carretera de salida de la ciudad, la que conducía a diferentes pueblos. Alguien maldijo, y la anciana volvió a entrar en su coche. Finalmente, el tráfico comenzó a moverse. Habían pasado varias horas de espera. Al principio parecía que todo se solucionaría en unos minutos, pero ahora parecía que había pasado mucho más tiempo. Los copos de nieve, que caían esporádicamente sobre el capó, ahora se habían convertido en una verdadera tormenta de nieve. No había mucho viento, y caían en una pared uniforme, más pareciendo una especie de tul encaje. Era muy hermoso, atmosférico y agradable. Steve disfrutaba de ese camino y pensaba que, tal vez, era una señal, al fin y al cabo, podría reconstruir su vida y regresar a su ritmo anterior. Aún conocería a una buena mujer, encontraría fuerzas para dejar a la alocada Nancy. Que ella buscara un amante que la mantuviera de pies a cabeza, como originalmente pensaba. Ya estaba completamente oscuro, no había coches a su alrededor. Solo de vez en cuando, algo más atrás, se veían faros de distintos colores. Algunos eran brillantes, neón. Un coche pasó rápidamente, más parecido a un híbrido deportivo. La luz era cálida, amarilla, y luego pasó un gran SUV. Pero principalmente, Steve estaba solo en la carretera. A ambos lados, el bosque comenzaba a elevarse. Enorme, majestuoso, oscuro y sombrío. Caía nieve, y eso hacía que el bosque se sintiera aún más espeluznante. De repente, Steve vio una silueta a lo lejos. Comenzó a frenar. La carretera estaba en mal estado. Si atropellaba a algún animal, no habría grúa que lo recogiera ahora. Tendría que mirar al pobre animalito y esperar hasta que el conductor de la grúa decidiera llegar. Cuanto más se acercaba, más notaba que esa silueta no era un animal. Al ver a una niña descalza en la carretera, el conductor, horrorizado, pisó el freno. El coche chilló y avanzó un metro más.
El automóvil se detuvo a solo unos metros de la niña, que cerraba los ojos con el brazo doblado. Su cabello sucio y con carámbanos colgaba a ambos lados de su cara. Ella lo miraba, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. ¿De dónde ha salido?, preguntó Steve, mirando a la niña, que parecía haber vivido una pesadilla. Pero cuando Steve miró más de cerca su rostro, casi perdió el sentido al darse cuenta de quién era la hija. Sintió que sus manos y piernas comenzaban a temblar. ¿Cómo podría haber soportado ese encuentro tan tranquilamente? Miraba a la niña y no sabía cómo hablarle, cómo ponerla en el coche. Pensaba que probablemente ella correría de nuevo al bosque, de donde, seguramente, había salido. «Quiero ir con mamá», lloró la niña, frotándose la suciedad de la cara. Las lágrimas caían, formando caminos feos. «Vamos, te llevaré al hospital y desde allí llamaré a tu mamá». «Vamos, tengo comida y té caliente, está muy frío afuera», exclamó el hombre. Steve se quitó la chaqueta con cuidado, luego el suéter. Lentamente, le puso el suéter a la niña, que solo llevaba ropa interior. El suéter era enorme y las mangas arrastraban por el asfalto mojado. Ella estaba tan pálida del frío. Parecía que sus manos y pies se habían vuelto morados. Sus labios eran tan pálidos que casi desaparecían en su rostro. Ella lo miraba con grandes ojos azules y no podía apartar la vista. La sentó en el asiento delantero, la envolvió con la chaqueta y la abrochó con el cinturón de seguridad. Si lo detenían, estaba dispuesto a pagar la multa, a contarles dónde la había encontrado. No tenía una silla de auto. ¿De dónde iba a tener una silla para niños alguien que no tenía hijos? La alimentó, le dio té dulce y caliente. Ella se quedó dormida casi inmediatamente al calentarse y cuando el coche la meció. Cuando Steve llegó a la ciudad y se detuvo frente al hospital, la niña dormía profundamente. La tomó en brazos y ella ni siquiera despertó. Debido a la chaqueta de nylon, su silueta era irreconocible. Y cuando entró con ese paquete en el vestíbulo del hospital, la enfermera principal inmediatamente comenzó a agitar las manos. «Basta ya de traerme perros callejeros. Allí, a 2 cuadras, está la clínica veterinaria. Aquí tenemos médicos humanos, para personas», gritó la mujer. Pero tan pronto como vio el rostro infantil, se estremeció. También reconoció a la niña que el hombre llevaba en brazos. «La encontré en la carretera. Estaba solo con ropa interior, toda congelada, morada. La alimenté, le di té, pero podría haberse enfriado mucho», dijo el hombre, pasando la pequeña niña de sus manos a las de la enfermera. La enfermera la tomó en brazos y rápidamente se dirigió a los médicos que ya salían al vestíbulo después de su llamada. Ahora, aunque unos minutos antes había mucha gente en el vestíbulo y la atmósfera era tensa, ahora reinaba un silencio total. Steve llamó a Alyssa Stallone, cuya hija había encontrado en la carretera. Él veía frecuentemente reportajes en la televisión en los que la señora Stallone, junto con su hija, visitaba orfanatos, hacía trabajo benéfico y por eso el rostro de la niña le había quedado tan grabado. Y cuando ella escuchó lo que él le contaba, la voz se le cortó y prometió llegar lo más rápido posible. No pasaron ni 15 minutos, cuando un coche de lujo se detuvo a solo unos metros de la puerta del hospital. La señora Stallone, vestida con ropa de casa y un abrigo caro, entró rápidamente en el edificio, mirando nerviosa a su alrededor. Detrás de ella llegó la policía. «Ya se lo conté, la encontré en la carretera, la calenté, le di comida y bebida caliente, la envolví y la traje aquí, al hospital. El médico ya salió, dijo que estaba bien, pero la dejarán hasta la mañana para observación», dijo él, resumiendo la situación para la mujer, que ya casi perdía el control por el miedo. «No sé cómo agradecerte, Dios mío, simplemente no sé», repetía la señora Stallone. Ella parecía completamente fuera de sí. En la televisión, era una mujer elegante y hermosa, con un traje caro, que solo hacía el bien a los demás. Y ahora,
frente a él, estaba la loca de la ciudad, que no podía calmarse. Él vio lo aterrada que estaba por su hija. Ella corrió hacia la sala, mientras Steve se quedó para dar su declaración. Contó todo lo que recordaba y ahora solo quería una cosa: llegar a casa, calentarse y dormir profundamente. Los oficiales de policía tomaron su número de teléfono y ahora él tendría que quedarse en la ciudad hasta que las cosas cambiaran. Nadie lo acusaba, pero su testimonio aún podría ser útil. Steve se detuvo junto al puesto de la enfermera principal. Una mujer gruesa con la cara pálida estaba mirando hacia la sala. ¿Y si no la hubieras encontrado? ¿Y si se hubiera congelado allí? Dios mío, ¿a quién se le ocurrió tirar a una niña al bosque? ¿Qué clase de monstruo tiene que ser alguien para hacer algo así?, exclamó la enfermera. Ni siquiera lo pensé. Estaba tan asustado de que ella gritara, corriera al bosque y no la pudiera encontrar, que no tuve tiempo de pensar en nada más. La vestí rápido, la senté, la alimenté, le di de beber, y se quedó dormida. Ni siquiera pensé quién podría hacer algo así, dijo Steve. Lo importante es que la salvaste. Espero que la señora Stallone no se olvide de esto. Su padre es un caso, pero ella es una buena mujer, siempre ayudando a los demás. Es difícil imaginar quién pensó que ella les había cruzado el camino, exclamó la enfermera principal. Steve se encogió de hombros. Tenía que irse y solo quería una cosa: llegar a casa, tomar un té caliente, acostarse bajo las cobijas pesadas. Y por la mañana, cuando despertara, pensaría bien en todo. Pero ahora solo necesitaba descansar un poco, desconectar de esos pensamientos pesados que parecían no tener fin. Se despidió de la enfermera principal, asintió hacia los policías y simplemente se dirigió al coche. Fue en ese momento cuando sintió lo agotado que estaba. Su cuerpo parecía pesado como plomo. Quería apoyar la cabeza en la almohada y olvidar, aunque solo fuera por un par de horas, todo lo que había sucedido. Cuando Steve llegó a casa, ni siquiera se dio cuenta de que no había mujeres a su lado. Le daba igual donde estuviera. Solo quería descansar. Dentro de él había sentimientos contradictorios. Por un lado, quería que todo terminara. Por otro, quería saber quién había decidido que tenía el derecho de abandonar a la pobre niña en el bosque. En ese frío, no habría sobrevivido ni un par de días. Además, en esos bosques había animales salvajes y podrían no haberla encontrado nunca. ¿Estás durmiendo?, se oyó una voz. Cuando Steve abrió los ojos, vio a Nancy. No se alegró de verla. Ella se veía rara, diferente para él, como si estuviera agotada, angustiada, infeliz. No entendía de dónde le habían salido esos círculos oscuros bajo los ojos. Se veía como una persona que no había dormido en varias noches. Y en general, él nunca la había visto tan cansada. Ya no, dijo Steve. Ahora no tenía fuerzas morales para separarse de ella. Y de nuevo lo posponía, como la última vez, como tantas veces antes. Steve sabía que se arrepentiría después de haber decidido posponer esa decisión. Pero ahora solo quería una cosa: estar en silencio y en paz. No sabía que llegarías antes, dijo Nancy, encogiéndose de hombros como si no hubiera pasado nada. Ellos ya lo habían hecho todo. Ella se había sometido por completo a su amante, caminaba en línea recta, seguía todas las reglas del plan. Habían secuestrado a la niña, pidieron un rescate por ella, y luego decidieron que la niña podría haberlos reconocido, así que simplemente la metieron en un saco y la tiraron al bosque. ¿Quién podría haber imaginado que, por un giro monstruoso del destino, el hombre criminal ayudaría a esa niña, encontrándola en el camino? Nadie sabe cómo la pequeña salió del saco en ese mismo bosque. Quería hablar contigo. Sé que quieres terminar conmigo. Lo sé, soy una persona horrible. Ya te he cansado con mis quejas. Pero ahora solo te pido una cosa. Dame un poco de tiempo, dijo de repente Nancy.
Él la miró fijamente, como si no pudiera entender cómo le podían haber surgido esos pensamientos. Pero, por su comportamiento, era fácil adivinarlo. Dejó esos pensamientos a un lado. Que ella pensara lo que quisiera, después tendría que ocuparse de todo eso, no ahora. Dame tiempo. Tal vez me convierta en otra persona. Mientras no estabas, he reflexionado mucho, he entendido que me comporté mal todo este tiempo y no quiero vivir más así. No merezco tu perdón, no merezco tu comprensión, pero solo quiero una oportunidad, dijo Nancy. Él le había dado incontables oportunidades y ahora no quería darle ninguna más. Esperaría un par de días y luego le diría cuando estuviera moralmente preparado para enfrentarse a todo esto, para escuchar sus quejas interminables. ¿Y por qué llegaste antes?, preguntó Nancy, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera una enorme brecha entre ellos. Resultó que terminé el trabajo mucho más rápido de lo que pensaba. Me están ofreciendo un puesto diferente. Todavía estoy pensando, hay demasiados problemas allí. Llegué, quería estar en casa unos días. De todos modos, el viaje estaba pagado, así que puedo descansar tranquilo, dijo él. No vas a creer lo que pasó. Ella lo miró. Realmente le habría gustado decir lo mismo. Él no creería lo que ella había hecho, lo que estaba dispuesta a hacer por dinero y por la persona que amaba. Su mirada estaba vacía, completamente vacía. Estaba volviendo a casa por la carretera del norte, ya sabes, la que pasa por el bosque. Normalmente no suelo ir por ahí, pero había un atasco y o tenía que quedarme con toda la columna por el lado derecho, o tomarla del norte y llegar más rápido. Pues imagínate, encontré a la niña, dijo Steve. Y cuando lo dijo, ella lo miró sin entender de qué hablaba. Claro que entendía perfectamente lo que él decía. Y entendía que acababa de cometer un gran error. Todo su cuerpo temblaba. Steve la miraba sin entender qué había dicho para que ella reaccionara así. ¿Qué te pasa?, preguntó él, tomando su mano. Ella temblaba toda. La mirada que antes había sido vacía y sin vida, ahora se llenaba de miedo y desprecio. Yo, dijo ella, pero no pudo admitirlo. Deseaba poder confesarlo, porque Steve era la única persona que podía ayudarla, darle una mano en una situación donde ella podría acabar en prisión. Pero si confesaba ahora, solo se estaría perjudicando. Cubrió su rostro con las manos, su cuerpo entero temblaba. Parecía que su rostro palidecía frente a sus ojos. Enseguida aparecieron algunas lágrimas raras. No te preocupes, solo estoy enferma. Me resfrié mucho y ahora estoy tan cansada por la enfermedad que cualquier cosa me hace llorar. Es solo agotamiento, no te preocupes, soltó Nancy, con la esperanza de que su excusa funcionara. Steve probablemente ya se había acostumbrado a su forma de ser, no es que le creyera. Simplemente no quería meterse en detalles, además, si ella consideraba necesario mentirle, ya no era su problema. Si quería seguir sumergida en la mentira, que lo hiciera, él no quería involucrarse. Ella lo miraba, deseando saber más detalles. En algún rincón de su mente aún había esperanza de que todo fuera diferente de lo que pensaba. Pero esa era la carretera del bosque. ¿Qué otra niña podría estar allí? ¿Qué otro niño podría haber allí, aparte del que habían tirado en el saco? Lo único que Andrew había dicho era que le había pegado en la cabeza a la niña y que ya no respiraba. Y ahora resultaba que no solo respiraba, sino que también se había salido del saco por su cuenta y estaba en la carretera, donde, por algún milagro, Steve pasaba. A él no le gustaba nada viajar por esa carretera del bosque, pero de repente decidió que era el momento de cambiar sus principios. Imagina, la veo en la carretera. Descalza, solo con ropa interior. La cabeza sucia, el cabello colgando como carámbanos. La cara toda sucia, con caminos de lágrimas. Me hizo el corazón un nudo. No sé cómo la miré. Ni siquiera pensé quién podría haberse atrevido a hacer algo tan horrible, dijo Steve,
moviendo la cabeza negativamente. ¿Y cómo se veía?, preguntó Nancy, como si nada hubiera pasado. Tenía el cabello muy claro, aunque sucio, la piel pálida, toda como si fuera un bloque de hielo, y los ojos azules, como dos piedras preciosas. En toda mi vida nunca había visto unos ojos así, dijo él, encogiéndose de hombros. La alimenté, le di de beber, la envolví en mis cosas y la llevé al hospital. Pero te vas a sorprender. Imagínate, la reconocí al instante. Era la hija de la señora Stallone. La hija de nuestro alcalde. Dios, casi pierdo la cabeza cuando vi que era ella. Ahora Steve parecía entusiasmado. Realmente pensaba que era una noticia increíble. No solo había salvado a una niña, sino que había salvado a la hija de una persona que ayudaba a todos. La señora Stallone era literalmente la personificación de la caridad y la ayuda, alguien que extendía la mano a los necesitados sin jactarse de su dinero. Pero Nancy, que escuchó todo esto, casi pierde los estribos, completamente sorprendida por lo que estaba sucediendo y oyendo. Comenzó a temblar de nuevo, pero trató de sonreír para ocultar su indignación. ¿Cómo pudieron ocurrir tales coincidencias? ¿Cómo podrían haberse metido en un lío así? Llamé a su madre. Ella llegó como una loca, pero se veía que estaba feliz. Luego llegó la policía, yo di mi declaración, dijo él. ¿Qué hiciste?, gritó Nancy. Se levantó de un salto y miró a su hombre. No esperaba para nada ese giro en los acontecimientos. Si él tenía razón, si realmente había dado su declaración, la posibilidad de que los encontraran era demasiado alta. Él la miró, y ella entendió que había exagerado. Nancy volvió a sentarse y luego hizo un gesto con la mano. Se apresuró a disculparse. Solo pensé que te habías puesto en peligro innecesariamente. ¿Quién sabe qué clase de monstruos pudieron haber hecho algo así? ¿Y si luego te encuentran? No debiste hacerlo. ¿Quizás vayas y retires tu declaración?, le preguntó. No, eso no lo voy a hacer. No pienso esconderme como un cobarde. ¿Alguien dejó a la niña en el bosque y tú quieres que lo deje así? Es como si no hubiéramos vivido un solo día juntos. Sabes que no soy esa clase de persona, dijo él. A su pesar, Nancy sabía perfectamente que él no era ese tipo de persona. La información de que él había dado su declaración, de que la niña estaba viva, de que ella también podría contar quién la había secuestrado, ahora la atormentaba. No solo la conciencia le impedía dormir, sino que esa información se estaba volviendo insoportable. Nancy había esperado que, después de lo que habían hecho, ella y su amante se fueran lo más lejos y rápido posible, dejando todos esos problemas atrás para siempre. Pero él le había pedido que se quedara con su marido un tiempo, supuestamente hasta que Andrew preparara todo y luego, cuando estuviera listo para su princesa, como Andrew decía, podría finalmente irse con ella. Ella le creyó, y entonces el plan le parecía razonable. Pero ahora quería desaparecer de allí, solo para no ponerse en peligro. Todo era demasiado arriesgado, ambos estaban en peligro al quedarse en esa ciudad. Nancy no esperó mucho tiempo. Al día siguiente ya estaba en la puerta del departamento que habían alquilado. Golpeó la puerta con fuerza, como una loca, porque Andrew no quería abrirle. Y cuando finalmente lo hizo con una expresión enojada, ella lo empujó hacia adentro. Nancy entró al pasillo y cerró la puerta de golpe. «¿Está viva?», gritó Nancy. Él inmediatamente le tapó la boca con la mano. Ella apartó su mano y le dio una fuerte bofetada. «Dijiste que no respiraba y estaba viva». Él la encontró, imagínate. La llevó al hospital y hasta dio su declaración. Andrew la miró sorprendido. Se notaba que acababa de despertarse y aún le costaba entender bien. Pero pasaron unos segundos y su rostro comenzó a aclararse. Claramente empezó a darse cuenta de lo que había pasado y el peligro en el que se encontraban.
Pensaba que lo peor ya había pasado, solo quedaba retirar el dinero de la cuenta y luego simplemente irse, dejando a Nancy allí. ¿No entiendes lo que te estoy diciendo?, le gritó ella casi al oído. Él la empujó, luego la tomó por los hombros y la sacudió con fuerza. Quería que reaccionara, porque no podía seguir conversando con ella en ese tono. Además, aún pensaba con dificultad, necesitaba despertar completamente. ¿Puedes explicarme lo que está pasando?, le preguntó, mientras se dirigía hacia la cocina. Por la mañana, sin una simple taza de café, no podía despejar su cabeza y quería dar ese placentero sorbo, aunque fuera para callar a su chica, que no paraba de hablar. Steve volvía de un viaje de negocios y tomó la carretera del norte. Nunca había ido por allí, pero esta vez, ya sabes, quería evitar un atasco. Y adivina a quién encontró allí. Esa chica salió del bosque. Estaba allí desnuda, y él la envolvió, la alimentó, la hidrató, y luego la llevó al hospital. Llamó a su madre, la reconoció de inmediato, y hasta dio su declaración. Relató Nancy de la manera más breve posible, sintiendo cómo su voz temblaba. ¿Y cómo no iba a temblar su voz? Él no entendía por qué se había alterado tanto. En su opinión, no había pasado nada tan grave. Se encogió de hombros, como si eso no le importara en absoluto. Bueno, la encontró y la encontró. ¿Por qué crees que la chica nos recordará?, se quejó él, dejando claro con su actitud que ella había exagerado. Ahora, una histeria solo podría empeorar la situación. ¿Cuántos años tiene? ¿Acaso a los 3 años alguien puede recordar a alguien? Tranquilízate, nadie nos va a encontrar. La abrazó, la apretó contra él, pero ella lo empujó de inmediato. Eres un idiota. ¿Por qué demonios dijiste que todo estaba solucionado? Y ahora resulta que no es así. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo salió del saco?, gritaba Nancy una y otra vez. Steve le dio una bofetada. Ella lo miró, con la mano sobre su mejilla enrojecida. Estaba sorprendida por su actitud, porque él nunca había actuado así. Y ahora no la dejaba hablar, quería que se callara. Necesitaba pensar. La sentó en una silla, le advirtió con un dedo que la amenaza podría repetirse en cualquier momento. Comenzó a caminar de un lado a otro en la cocina, tratando de pensar qué hacer a continuación. Necesitamos irnos, dijo Nancy, solo empacar y marcharnos, antes de que alguien piense en nosotros. Si no lo hacemos, acabaremos atrapados en esta ciudad. ¿Quién sabe lo que hará Elisa cuando se dé cuenta de que su hija no desapareció por casualidad? Ella pagó una fortuna, pagó el rescate, ¿y ahora qué? ¿Resulta que la niña simplemente fue tirada en el bosque? Si el abuelo de la niña se entera de nuestra existencia, ni en la cárcel sobreviviremos, dijo Nancy. No, yo debo irme. Tú debes quedarte, dijo él. Nancy se quedó completamente atónita cuando él presentó su plan y no podía entender por qué estaba escuchándolo. Le había creído, pensó que las cosas serían diferentes, que él era el tipo de persona que nunca la dejaría en la estacada. Pero ahora quería irse, dejarla aquí con la investigación en marcha. Nadie iba a demorarse demasiado con ese caso. Nancy estaba convencida de que si no se iban ahora, los atraparían y los obligarían a rendir cuentas por ese horrible crimen. Estúpida, escúchame, gritó él, para que finalmente la oyera. Si nos vamos los dos, sería muy sospechoso. Ahora necesitamos levantar la menor cantidad de sospechas posible. Y tú quieres que nos vayamos juntos, como Bonnie y Clyde, de luna de miel. Uno debe irse ahora y el otro después, en un mes o incluso en 2. Así, al menos podremos despistarlos. ¿Solo quieres dejarme aquí? ¿No querías llevarme contigo desde el principio? ¿Solo me usaste?, gritó ella. Una histeria la envolvía por completo. Gritaba, se lanzaba sobre él, pero él, dándose cuenta de que no podría calmarla, la empujó fuera de la puerta.
Ella se desplomó en el suelo del pasillo, se apoyó contra la puerta, llorando, pidiéndole que abriera, pidiéndole ayuda. Él la había puesto en peligro. Ahora, con todo el dinero en sus manos, quería simplemente escapar, dejándola allí. Solo entonces se dio cuenta de la pesadilla en la que estaba. ¿Por qué aceptó todo ese caos? ¿Por qué pensó que tenía algo con él? Se levantó, tambaleando, salió del edificio. Las lágrimas corrían sin parar. Sabía que tarde o temprano la atraparían. No quería ir a la cárcel. Lo que más temía era ser la única responsable de todos esos crímenes que habían cometido juntos. Ella había creído que la esperaba un futuro brillante y lleno de dinero. Ahora, lo que le esperaba era una celda, si tenía suerte. Y considerando quién era la niña que secuestraron por el rescate, no podía esperar que esa celda fuera algo que pudiera observar demasiado tiempo. Cuando entró en el departamento, lo primero que hizo fue ir directo hacia su hombre. Esteve quedó pasmado al ver cómo ella se abalanzaba sobre él con tal histeria, y no entendió por qué de repente se comportaba de esa manera. La miraba sin comprender que había hecho mal. Sin embargo, ese fue un buen momento para finalmente terminar con ella y mandarla de vuelta a su casa. Nunca me quisiste ni me valoraste. Haz algo por mí. Vamos, vayámonos, empecemos de cero. Yo seré diferente, tú cambiarás, gritaba ella, obligándolo a tomar una decisión aquí y ahora. Pero él no quería tomar ninguna decisión. De hecho, no entendía por qué de nuevo tenía que hacerle favores. No vamos a ir a ningún lado, dijo él con voz tranquila, dejándole claro que ya no caería en sus manipulaciones. Nunca me quisiste, repetía ella una vez más. Traidor. Ahora que más te necesito, me dejas. ¿Qué? ¿Quieres que recoja mis cosas y me vaya? Bien, ahora mismo lo haré si eso es lo que quieres, pero ten en cuenta que no te perdonaré, me perderás para siempre. Ella decidió usar su última manipulación, pero él pronto lo entendió. No quería estar otra vez atrapado en sus redes. Si ella había decidido dar ese paso, que se fuera. Sí, quiero que te vayas, dijo él. Lanzó una mirada hacia algún lado. Afuera se veían llegar varios coches de policía. Esteve no se interesó por eso, especialmente porque tenía problemas mucho más graves en ese momento. Y esa es toda tu, amor, ¿verdad? Genial. Así que eso es todo, ¿me amas así? Ya lo sabía, que te desharías de mí fácilmente. ¿Crees que voy a quedarme sola? No. Encontraré rápido a otro hombre que me quiera y me respete. Encontraré a alguien que sea mi héroe, mi príncipe. Un hombre de verdad, completamente diferente a ti, gritaba ella. Sonó el timbre. Steve estaba junto a la puerta, así que ni siquiera miró por la mirilla y la abrió. Cuando los agentes irrumpieron en la habitación, él los observó desconcertado. Su novia, mirando alrededor como si todavía hubiera alguna posibilidad de escapar, corrió hacia la sala de estar. Y detrás de ella fueron los agentes. La derribaron al suelo, le pusieron las esposas y solo después la levantaron. Steve, por favor, ayúdame. No hice nada, de verdad, no hice nada, repetía ella. La sacaron incluso más rápido de lo que pudo terminar de hablar. Esteve, completamente sorprendido, sin entender qué estaba pasando, no podía procesar lo que acababa de ver. Ante sus ojos, a Nancy la esposaron, la sacaron y la metieron en un coche de policía. Él no hizo nada para salvarla. De hecho, no tenía ninguna intención de salvarla. Seguro que ella se metió en algún lío por dinero, lo cual no le sorprendía en absoluto, considerando su historial. Y ahora ella sufriría las consecuencias. Resultó que en otro coche había un hombre. Él bajó la cabeza, no miraba ni a Steve ni a Nancy. Pero por los ojos de Nancy, Steve enseguida se dio cuenta de que ella conocía a ese hombre. Ella gritó su nombre varias veces, tratando de ir hacia él,
pero unos hombres fuertes la sujetaban, sin darle ninguna oportunidad de salir del coche policial. Ya nos conocemos, y usted ya ha dado su declaración, dijo el oficial, acercándose a Steve. Steve reconoció al policía al que le había contado cómo y dónde había encontrado a la niña que alguien había tirado al bosque como basura. Pero incluso ahora, Steve no asociaba estas dos situaciones en su mente. Sí, hola, disculpe, tengo muy mala memoria para los rostros, no lo reconocí de inmediato, se disculpó Steve, realmente sin recordar a esa persona de inmediato. Venga mañana a la comisaría. Necesitamos aclarar algo. ¿Podrá venir mañana por la mañana?, preguntó el oficial. Sí, sin problema, dijo Steve. El oficial de policía le estrechó la mano, se subió al coche, hizo una señal y algo dijo, y el primer coche, donde estaba Andrew, se alejó. Steve se quedó parado junto al edificio, observando cómo se llevaban a su novia en el coche policial. No podía creer lo que estaba pasando, pero tendría que hacerlo. Aún no entendía cómo todo esto se conectaba, porque había visto a la misma persona. No podía asimilar que había vivido con alguien que podría haber tirado tranquilamente a un niño al bosque. Aún no sabía todos los detalles del caso, los cuales aún le pondrían la piel de gallina. Solo quedaba esperar a que todo lo oculto se revelara finalmente. A la mañana siguiente, Steve debía ir a la comisaría. Los planes cambiaron un poco, lo enviaron a otro lugar. Sabía que allí mantenían a los detenidos que debían comparecer en juicio. Pero como los casos solían avanzar muy lentamente, nadie se sorprendería si se quedaban allí mucho más tiempo de lo que parecía a simple vista. Steve entendía que probablemente no vería a su futura esposa y que difícilmente tendrían una conversación útil. Sabía que ella pediría su ayuda, pero que de ahí no saldría nada. Probablemente ella tenía otros planes en la vida, donde él no encajaba. Claro, él también pensaba en separarse de ella, pero últimamente a menudo se preguntaba quién era realmente el culpable de su relación. Tal vez él había dedicado demasiado tiempo al trabajo, o tal vez no había dedicado suficiente tiempo a su futura esposa. Estas preguntas no lo atormentaban, pero solía pensarlas con bastante frecuencia, lo que le causaba incomodidad. A veces pensaba que él mismo era el culpable de lo que sucedía. A veces le parecía que podría haber mantenido esa relación si hubiera pasado más tiempo con su familia y no con el trabajo. Pero todo eso eran pensamientos tontos. Sabía muy bien en el fondo que a su esposa no le importaba nada más que el dinero, y que no le interesarían las relaciones si él no ganara tanto. Por la mañana, se preparaba. A veces miraba al espejo del pasillo, recordando cómo su novia solía moverse por allí. Ella solía estar ahí, admirándose a sí misma, aparentemente esperando a su amante, esperando a que él se fuera a trabajar, o tal vez ella misma se iba a verlo. Quién sabe dónde se encontraban y qué estaban dispuestos a hacer, completamente olvidando la santidad de su relación. Steve se subió al coche. Viajaba por la carretera, mirando a su alrededor. A veces sentía que algo que descubriría en ese momento lo sacaría de balance. Steve, pasa, dijo un hombre, asintiendo con la cabeza, a veces mirando su rostro, otras veces sus pies. Steve pasó a una pequeña oficina extraña y oscura. Le pidió a su conocido que lo dejara asistir al interrogatorio. Hizo mucho esfuerzo para conseguir ese pequeño favor. Tenía muchas ganas de escuchar todo de primera mano y luego oír las mentiras que su futura esposa diría. Frente a él se encontraba un hombre. Atractivo, alto, pero ya no quedaba ni rastro de su bien cuidada barba. Aún se notaban las marcas rojas de un afeitado torpe, y de inmediato se hizo evidente que la vida en prisión no le estaba haciendo ningún bien. Ahí estaba él, el amante de su esposa, el que la metió en el camino del crimen. Steve entendía que ella era una mujer adulta, que tomaba sus propias decisiones, pero también sabía que ella era fácilmente influenciable, como muchas chicas que se enamoran y no ven los aspectos negativos de su pareja. Bueno, cuéntanos, por ahora te damos la oportunidad de hablar, de decir todo como es, luego te haré preguntas más directas,
dijo el oficial, sentándose frente a él. Este oficial estaba un poco en una posición diferente al que había recibido a Steve en la entrada. ¿Qué contar? Quería dinero, así que decidí cometer un crimen. No tiene sentido negarlo. Todo lo planeamos, lo organizamos, lo hicimos en varias etapas como esperábamos, dijo Andrew. Estuve observando a la chica, vi en qué momento se quedaba sola. Nancy se hizo pasar por la amiga de su madre, que le pidió que la recogiera porque su mamá no podía. La metimos en el coche, le dimos una bebida. La niña se durmió. Recibimos el rescate y yo puse todo el dinero en mi cuenta. Como llegó la niña al bosque, preguntó el hombre que estaba sentado enfrente. Hablaba de manera extremadamente tranquila y contenida, aparentemente tenía esa táctica. Steve, que observaba todo esto, pensaba que él nunca podría estar tan tranquilo, hablando con alguien que casi había enterrado a un niño vivo en el bosque. Cuando recibimos el dinero, decidimos que no podíamos dejar ir a la chica. Ella podía habernos reconocido, podrían encontrarnos rápidamente. Así que decidimos dejarla en el bosque. La llevé al bosque, la golpeé en la cabeza y la dejé. Allí había un agujero, parecía una madriguera. La dejé cerca de la madriguera y me fui de allí. No tengo idea de cómo la niña pudo levantarse, recuperar el sentido y hasta llegar a la carretera, aunque estaba a más de 1 kilómetro, dijo Andrew, encogiéndose de hombros. Steve lo escuchaba, con las piernas temblando. Ese hombre hablaba tan tranquilamente sobre lo que le había hecho al niño, no le importaba en absoluto. Steve entendía que pronto vendrían preguntas aclaratorias y ahora escuchaba con más atención. Andrew se veía obligado a confesar cada uno de sus pasos, y él, ya sin ninguna esperanza de salir de allí, hablaba sobre todo. Cuando trajeron a Nancy, solo hubo gritos histéricos. Ella lloraba, pedía que la liberaran, que ella no tenía nada que ver, pero las pruebas contra ella eran demasiado numerosas. Nadie la iba a liberar, ella ya lo entendía. A Steve le repugnaba mirar a Nancy, no soportaba verla después de enterarse de lo que había hecho. Ni siquiera pensó en cómo se sentirían en ese momento la señora Stallone o la niña. Difícilmente algún ser humano podría reaccionar tan fríamente ante un crimen contra otra persona. Cuando Steve fue sacado, resultó que fue en el peor momento. En ese mismo momento, sacaban a Nancy y ella se encontró con sus ojos. Nancy no prestaba atención ni a los policías ni a los demás oficiales. Se desplomó de rodillas, las esposas sonaron. Unió las palmas de las manos en señal de súplica y se dirigió a su expareja. Steve, Dios mío, ayúdame, no sobreviviré en la cárcel, cometí una estupidez, por favor, ayúdame, seguía gritando, sin darse cuenta de que ya no recibiría ningún tipo de ayuda. Ella lloraba, se arrojaba a sus pies, hasta que la apartaron. Se notaba que ya no comprendía casi nada. Gritaba, seguía lanzándose hacia él, pero él no podía ayudarla, ni quería. Esa mujer, junto con su amante, simplemente había secuestrado a un niño. No solo recibieron el rescate, sino que también lo abandonaron en el bosque. Difícilmente podría perdonarle algo así alguna vez. Se llevaron a Nancy. Steve volvió a declarar y, mientras bajaba hacia el coche, pensaba mucho sobre todo lo sucedido. Sentía una extraña sensación por dentro, ¿cómo podía haber vivido con una persona y ni siquiera sospechar que era capaz de algo así? Cuando Steve ya estaba en el coche, no paraba de pensar en diferentes situaciones que había tenido con su futura esposa. ¿Podría haber sospechado que ella sería capaz de tal acción? No, claro que no. Ella era una chica común, obsesionada con el dinero. Nada más. Cuando comenzaron las largas sesiones judiciales, Steve no se perdió ni una. Se encontraba una y otra vez con la mirada de la señora Stallone, quien le agradecía cada vez, sin perder ninguna oportunidad para darle las gracias. Cuando veía al hombre que había salvado la vida de su hija, ella se sonreía. Pero esa sonrisa estaba llena de dolor.
La niña mejoró rápidamente y los médicos la enviaron a casa incluso antes de lo que esperaban. Después de todo lo que había vivido, su mente parece haber decidido borrar gran parte de lo sucedido. La niña empezó a olvidar lo ocurrido, regresó a la vida normal, reía, saltaba, vivía su vida infantil y alegre. Pero la señora Stallone no podía olvidar todo lo sucedido. Cada vez que pensaba en ello, su interior se contraía. Ella venía aquí para ver con sus propios ojos cómo esas personas recibirían el castigo merecido después de todo lo ocurrido. Quería ver con sus propios ojos cómo terminarían tras las rejas. Y aquí estaba, la última sesión judicial. Recibieron el castigo que merecían, además de que surgieron nuevos detalles sobre el caso. A Nancy le dieron una sentencia mucho menor que a su hombre, que al parecer ya había demostrado su culpa antes. Cuando la señora Stallone salió del edificio del tribunal, lo primero que hizo fue dirigirse hacia Steve. Él estaba de pie, mirándola y temiendo lo que pudiera pasar por su cabeza. De repente, ella podría decidir acusarlo también. Entonces, en el hospital, cuando ella le agradeció, no sabía que él vivía con la misma mujer que casi había llevado a su hija a la tumba. Escuche, no le he dado las gracias como debería. Tiene su propio apartamento, pero un poco más nunca está de más, o puedo agradecérselo con dinero, dijo ella, después de la interminable serie de agradecimientos que le había dirigido cada vez que se encontraban. Entiendo, probablemente mi solicitud no sea apropiada, dijo el hombre, titubeando un poco. Ella lo animó de inmediato, porque estaba dispuesta a cumplir casi cualquier deseo suyo, ya que él era la persona que le había dado muchos años más junto a su hija. No sea tímido. Si dice algo en lo que no pueda ayudarle, le diré que no puedo, dijo ella, y luego añadió sonriendo, aunque no sé en qué podría no ayudarle. Estoy muy cansada de este trabajo, ¿me entiende? Quiero tener mi propio negocio. De hecho, ya tengo un plan, pero no tengo capital inicial ni conocimientos. Quiero estudiar y poner en marcha mi propio negocio, dijo él. Ella sonrió. Le halagaba que no fuera simplemente alguien deseoso de ganar dinero rápidamente. Asintió, escribió su número de teléfono y le dijo que llamara al día siguiente a esa persona que lo tomaría bajo su ala para formación individual, lo ayudaría no solo a desarrollar completamente su plan de negocios, sino que también le enseñaría las habilidades necesarias y analizaría posibles fracasos. Steve estaba muy feliz con esa recompensa. Para él, era la mayor gratificación que podría esperar. Planeaba cambiar su vida y, a partir de ahí, dejar que todo sucediera como fuera. Se subió al coche, miró el edificio del tribunal, al que probablemente no regresaría jamás. Sonrió levemente, se despidió por última vez de la señora Stallone y condujo hacia su casa. Sin embargo, al llegar a casa, los recuerdos del tribunal lo envolvieron de nuevo. De repente, recordó cómo su novia, que no entendía lo que estaba haciendo, quería ganar dinero lo más rápido posible para irse con su amado, que para ella era un príncipe encantado. Ella solo quería estar junto a él, quería superar cualquier obstáculo, incluso si eso significaba un enorme riesgo. Pero cuando apareció otra mujer en el tribunal, cuando anunciaron ante todos que era la esposa y madre del niño pequeño de Andrew, el rostro de Nancy cambió. Miró a su amado y no podía creer que la hubiera engañado tan cruelmente. Él no había planeado ninguna relación con ella desde el principio, solo quería engañarla para luego regresar a su familia, de donde lo habían echado. Él quería poner ese dinero a los pies de su esposa para que lo perdonara. Y ahora resultaba que Nancy solo era parte de su plan. Nancy lloraba, casi no decía nada. Al parecer, se dio cuenta de la terrible situación en la que se encontraba, habiéndose entregado por completo a sus sentimientos abrumadores. El tiempo pasaba, y todo en la vida de Steve cambiaba gradualmente. Tuvo la oportunidad de estudiar, abrió su propio negocio y comenzó a desarrollarlo. Era bastante difícil, pero lo intentaba y siempre estaba preparado, por si algo sucedía. Pero lo más importante era que lo estaba logrando, y no temía las dificultades.
Poco a poco, conoció a una mujer digna, que pasó con él por todas las pruebas, que estuvo a su lado incluso cuando él no tenía dinero. Le propuso matrimonio. Se casaron, y Steve nunca había sido tan feliz. Finalmente entendió cómo son las relaciones en las que puedes amar, ser aceptado y donde te adoran, sin importar si traes dinero a casa o no. Simplemente estaba feliz de estar con esa mujer. Su esposa era su apoyo, su fortaleza, su verdadera inspiración. Por ella, trabajaba aún más y traía más dinero a casa. Y así, hoy, Steve se dirigía a casa. Feliz, lleno de vida, rebosante de felicidad. Llevaba un enorme ramo de flores en las manos. A su lado, había una cajita con un regalo. Le gustaba mucho hacer feliz a su esposa, que no esperaba que él llegara hoy con otra sorpresa. Pero hoy había cerrado un gran contrato y recibido una suma considerable de dinero. Quería alegrar a su amada. Sentía que ella hacía tanto por él que no temía rodearla con cuidado, atención, colmarla de regalos. Ella nunca se jactaba. No importaba cuántos regalos le daba, siempre estaba dispuesta a volver a aquella vida en la que no tenían dinero, solo para apoyarlo. Ella seguía siendo tan sencilla como antes. Steve, pasando todo el día en el trabajo y en los negocios, regresaba a casa y simplemente disfrutaba de la vida. Se tumbaban en el suelo, se reían, veían series tontas, solo estaban felices de tenerse el uno al otro. Cuando entró en el apartamento, le presentó a su esposa un enorme ramo de flores. Ella lo aceptó con gran alegría, con una sonrisa inconfundible que iluminaba su rostro cada vez. «¡Qué bonitas son!», dijo ella, mirando el ramo imponente. «Esto también es para ti», dijo él, entregándole una pequeña caja. Cuando su esposa abrió la caja, dentro estaban unos lujosos pendientes de oro de finísimo trabajo. Se sorprendió, fue directamente al espejo para probárselos. Le quedaban maravillosamente, tan hermosos, delicados, sofisticados. Se sentaron a la mesa para cenar, pero cambiaron de idea, decidieron llevar toda la comida al televisor. Trasladaron todo a la mesa de café, se sentaron en el sofá, tomaron las bandejas para estar más cómodos. Y allí estaban de nuevo en su lugar favorito. Cenaban, charlaban, pero de repente su esposa se inquietó. Dejó la bandeja, se levantó, se fue a la cocina y regresó con una pequeña hoja blanca. «Aquí, hoy te llamaron. Te apunté el número por si acaso, no quiero que lo confundas después. Creo que se llama Nancy». No había escuchado ese nombre en mucho tiempo. Insistió mucho en que la llamarás. Él asintió y se encogió de hombros. No iba a contarle a su esposa lo que había pasado. No quería preocuparla, no quería que ella volviera a ese tiempo en que las cosas eran difíciles para él. Simplemente tomó la hoja, se sumergió en sus propios pensamientos. Pasaron la noche juntos, pero ahora sus pensamientos eran sobre su antigua amiga, que al parecer se había liberado de la cárcel. No quería hablar con ella, pero no podía rechazarla. Tal vez había cambiado y solo quería disculparse, hacerle saber que nunca más volvería por ese camino resbaladizo. Claro, ahora que Steve había comprendido lo que son unas relaciones cuidadosas, jamás regresaría con ella, pero le intrigaba saber qué había pasado con ella durante todo este tiempo. Pasaron la noche juntos y cuando su esposa ya se había ido a dormir, Steve permaneció de pie en el balcón. Ya no tenía el mal hábito que solía tener. Estaba allí simplemente para respirar el aire nocturno, sumido en sus pensamientos. «¿Por qué no duermes?», preguntó su esposa. Ella asomó la cabeza por el balcón. Él saltó de sorpresa al escuchar su voz, sin esperar que ella despertara. Por lo general, su esposa dormía profundamente y no se despertaba hasta la mañana. Últimamente, él salía al balcón por la noche. Pasaba allí varias horas, solo después regresaba a la cama. Pero hoy, aparentemente, se había extendido, no se dio cuenta de cuánto tiempo había estado allí. «Es que tengo muchos problemas, no sé cómo contártelo».
No quiero que te preocupes innecesariamente. No es nada grave, solo que me quita toda mi energía, dijo el hombre, encogiéndose de hombros. Hace tiempo quería sugerirte algo, ¿por qué no tomas a un par de asistentes? Claro, da miedo. Parece que nadie puede hacerlo mejor que tú. Toma a alguien, enséñales, ponlos a sueldo, empieza a aligerarte de responsabilidades. Si no, podrías volverte loco, dijo su esposa. Es una buena idea, ya lo he estado pensando. No me decido, dijo él. Ella lo abrazó por la espalda. Él volvió a sentir su apoyo, su amor, y simplemente sentía que ella estaba allí, que todo estaba bien ahora. Sonrió cuando sintió sus manos sobre su estómago. Ella continuaba hablándole, calmándolo, y todo a su alrededor se volvía tan insignificante que dejó de prestarle atención a sus problemas. Y realmente, ¿por qué debería cargar todo él solo? Pero los pensamientos sobre el trabajo rápidamente se mezclaban con pensamientos sobre el pasado. Todavía se sentía culpable por lo que le había pasado a Nancy, por haber terminado en prisión. Al parecer, ya se había liberado, ya que había podido llamarlo, y ahora le pedía una tan esperada reunión. En realidad, Steve estaba muy angustiado por lo que quería decirle a su esposa sobre lo sucedido, quería contarle quién era Nancy, qué había hecho, que quería verla para saber qué estaba dispuesta a hacer. No quería retomar la relación con ella, pero sí quería hablar simplemente. Cuando envió a su esposa a dormir, se acostó a su lado, la abrazó, pero no pudo dormir. Steve odiaba esa sensación horrible de cuando todo dentro de ti se voltea. Quieres dormir, cierras los ojos, cuentas ovejas, haces cualquier cosa para dormir, pero no puedes. Te enojas, intentas dormir, pasa el tiempo y nada funciona. Es un sentimiento tan doloroso que no sabes qué hacer contigo mismo. Cuando Steve volvió a abrir los ojos, ya era de mañana. Tenía un dolor de cabeza fuerte. Se apoyó la palma en la frente, sintiendo como el dolor se le partía por dentro. Entonces, simplemente se preparó un café, se arregló un poco y pensó en llamar a Nancy. Eran las 6 de la mañana. Tenía que levantarse al menos a las 10. Era día libre, podría quedarse en la cama. Pero Steve sabía que no dormiría, y no quería sumergirse nuevamente en ese doloroso deseo de dormir. Se fue a su oficina, llevó una taza grande de café y lo único que quería era sentarse en silencio, sumirse en sus pensamientos y simplemente pensar en qué hacer a continuación. Marcó el número que estaba en la hoja, pero lo colgó de nuevo. ¿Debería llamar ahora o mejor después? No sabía qué hacer. Quería hablar al menos. Y cuando finalmente marcó el número, escuchó esa voz que recordaba del pasado. Sabía que llamarías, dijo Nancy. Se sintió incómodo. Me alegra que me hayas llamado, de verdad. Solo quería escuchar tu voz y disculparme. Por mi culpa, sufriste mucho entonces, no quiero sumergirte de nuevo en todo eso. Llamaste a mi casa. Quiero saber, ¿por qué? Dijo él. Solo quería verte, saber cómo me ves ahora, dijo Nancy. No de ninguna manera. Tengo esposa, un matrimonio feliz, una buena vida. No quiero nada más, dijo el hombre. Hubo un silencio. Parece que ella no esperaba que su vida estuviera bien y quizás sabía poco sobre su vida actual. Se mordió el labio, quería continuar la conversación, pero no sabía qué más decir. Era una sensación extraña, como si ella estuviera perdida. Escucha, ya lo entendí todo. Sí, fue horrible, pero ya lo entendí. Actué como una idiota. Si hubiera sabido que él estaba casado, nunca habría hecho eso, dijo Nancy. Entonces, de todo lo que hicieron, lo que te molestaba era solo que él estaba casado. Dijo el hombre, riendo sin querer. Y después de todo eso me vas a decir que, lo entendiste. Solo te pido una cosa, no me llames más, en todo caso estarás en mi lista negra, no hay espacio para ti en esta vida, así que deja todo esto. Colgó el teléfono,
agregó su número a la lista negra y ya se arrepentía de haberle llamado. Debería haber dejado esa idea, no hablar más con ella, y no esperar que cambiara nunca. Lo único que quería saber es si ella había cambiado y nunca más cometería el mismo error. Pero parece que pedía demasiado. Nancy estaba sentada en la mesa. Ya no tenía el amplio apartamento que tanto le gustaba. Ahora vivía en una pequeña habitación en un dormitorio compartido. Lo único que podía permitirse era trabajar en varios empleos que tenía que combinar. Eso era todo. Su vida tan hermosa había terminado para siempre. ¿Por qué estás tan agotada?, preguntó su vecina, saliendo hacia la cocina. Una mujer regordeta, despeinada y con una camiseta de talla gigante estaba frente a ella. Lori bostezó, se tapó la boca con la mano y luego se acercó al hervidor. Sin esperar respuesta, Lori presionó el botón y el hervidor comenzó a sonar. Ella puso la palma sobre su frente, luego volvió a mirar a Nancy y volvió a hacerle una pregunta aclaratoria. ¿Por qué estás tan seria? ¿Te acostaste a dormir? Creo que tienes que trabajar en unas 4 horas, dijo nuevamente la vecina, mirando el reloj. Llamé a mi ex, dijo ella. Bueno, por la cara que pones, claramente él no tiene intenciones de perdonarte. ¿Y eso que esperabas que sí? Ya han pasado 3 años. Probablemente ya tiene otra familia. Los hombres no esperan mucho, así que es cuestión de la vida. Y piénsalo bien. Te conseguiste un amante, fuiste con él a cometer un crimen. Entonces, ¿por qué de repente pensaste que él te perdonaría después de todo eso?, preguntó la vecina, encogiéndose de hombros. Lori se sentó frente a ella. Nancy apenas empezó a hablar, pero en ese momento entró otra mujer a la cocina. Preparó una mezcla en una botella, la agitó, completamente somnolienta, con las piernas temblorosas por el cansancio, y se fue a la habitación donde el niño lloraba. Lori, que la observó, solo negó con la cabeza. Así es. ¿Quién necesita toda esta vida familiar? Natalie era una belleza. Ahora no la miraría sin lágrimas. Mira en qué me he convertido yo también. Disfruta, tonta. Trabaja, disfruta de la vida. Cuenta solo contigo misma. De los hombres solo vienen problemas, dijo Lori. ¿Y qué te dijo él? Dijo que estaba casado, que no le llamara más, porque me iba a bloquear. Claro, entiendo que cometí un error, pero ¿acaso merezco este trato?, dijo ella, con sorpresa genuina. La vecina resopló. No cambias en absoluto, dijo Lori. Imagina que estuvieras en su lugar. Vives con un hombre, confías en él, piensas que nunca te traicionaría. Y luego resulta que este tipo no solo te traicionó, sino que además terminó en la cárcel por cometer un crimen con su amante contra un niño. ¿Qué harías? ¿Lo habrías esperado todos esos 3 años? Si lo amara, lo esperaría, gruñó Nancy. Bueno, claro, pero con amor no llegas muy lejos. No vivimos en una película de Hollywood, respondió Lori. Está bien, creo que es inútil tratar de convencerte. Tengo que irme, y tú, mejor ponte en orden, dijo Lori. Se sirvió un café, se dirigió hacia su habitación, pero de repente se detuvo y se dio vuelta hacia su nueva amiga. Te lo diré así. Déjalo en paz. Él tiene esposa, familia, sobre todo. Por lo que cuentas, no es el tipo que va a lanzarse a la primera mujer que se cruce. Ocúpate de tu vida, déjalo en paz, dijo Lori. Lori se fue. Nancy se quedó en la cocina completamente sola. Miraba al suelo, no sabía qué hacer a continuación. No quería dejarlo en paz. Esa era su única oportunidad de volver a una vida normal. Después de salir de la cárcel, intentó varias veces tener una vida más o menos estable. Se esforzó, trabajó, pero no lograba nada. La única persona que la amaba y la apoyaba siempre, al menos eso decía él, estaba casada.
Eso no detuvo a Nancy, no le temía a involucrarse en una relación, no le importaba arrebatarlo a su amante, porque confiaba en sí misma. Creía que incluso después de la prisión, aún mantenía todas sus mejores cualidades y que si él la veía aunque fuera una vez, no podría resistirse. Por alguna razón, Nancy estaba segura de que si solo se presentaba ante él, él quedaría sin palabras, recordaría lo bien que lo pasó con ella y volvería. Nancy comenzó a prepararse para el trabajo, todavía inmersa en estos pensamientos. Pensaba en ello, repasaba las posibles opciones, pero cuanto más se sumergía en esos pensamientos, más difícil le resultaba aceptar que no tenía ningún hechizo, que no tenía nada, que era simplemente una mujer común, que ya no le interesaba a su ex. Nancy se cambió y salió hacia el centro comercial. No podía permitirse gastar dinero en transporte público, así que caminaba. Pensé que llegarías tarde, dijo con voz molesta la compañera al ver a Nancy. ¿Puedes llegar al menos 5 minutos antes alguna vez? Vamos, date prisa, cámbiate rápido. Nada de café, ya estoy aquí más tiempo del que debería, dijo la compañera. Nancy no respondió. Ese trabajo de todos modos no le traía ningún placer. Y ahora, escuchar las quejas de su compañera de turno tampoco le apetecía. Se cambió, salió a la calle, sosteniendo en las manos una gran pila de folletos. Después de este trabajo tendría que correr al centro comercial para fregar los pisos, y luego recorrer algunos pasillos que necesitaban ser limpiados. Nancy ya no quería nada más, solo hacer su trabajo y luego ir a ver a su ex, con la esperanza de que, al verla, él la llevara de vuelta a esa vida tranquila y acomodada que no supo apreciar. Y hoy, sin excesos. Si te vas 10 minutos antes, te despiden. Basta de hacer las cosas a la ligera. Es un trabajo normal, un salario normal, y no tienes opciones, dijo la compañera de turno, ya rumbo a su casa. Nancy no respondió de nuevo, consideraba que no valía la pena hablar con ella o discutir qué hacer a continuación. Nancy estaba allí, repartiendo folletos, pero de repente su atención se desvió hacia el estacionamiento. Un coche caro se detuvo. El coche de sus sueños. Pero cuando vio quién salió del automóvil, pensó que era el destino. Esteve salió del coche, miró alrededor. Incluso vio a su ex, pero no la reconoció en absoluto. Por más que Nancy lo quisiera negar, la cárcel había dejado una huella en su apariencia. Quiso saludarlo, pero vio que él, después de mirarla por un segundo, no la reconoció en absoluto. En ese momento, una joven guapa salió del coche, riendo y diciéndole algo a su marido. Él también se rió, la ayudó a salir del coche y cerró la puerta tras ella. Nancy quiso tirar todos los folletos, correr hacia él y decirle algo, lo que fuera, para llamar su atención. Pero ellos venían hacia ella. Ahí estaba, Steve, acomodado, en un coche caro, casado. Todo en su vida había salido perfectamente. Y ella no recordaba aquellas palabras que alguna vez le había dicho. Pensaba que todo lo que él había logrado había sido gracias a ella. Pero, aparentemente, eso estaba muy lejos de la verdad. Él pasó a su lado y entró al centro comercial, aún sosteniendo la mano de su esposa. Iban charlando, riendo, sin prestarle la más mínima atención a Nancy. Ella incluso le dijo hola, pero él, mirándola, o no la reconoció, o hizo como si no la reconociera. Cualquiera de esas opciones le resultaba inaceptable. Nancy se encolerizó, quería tirar los folletos, abandonar todo eso, pero no podía. Si dejaba ese trabajo, no habría dinero suficiente para mantener ni siquiera un nivel de vida básico. Después de varias largas horas, salieron del centro comercial. Él le contaba algo, luego se distrajo con una llamada telefónica. Su esposa llevaba un par de pequeñas bolsas de papel. Todos los demás paquetes los llevaba él, habían hecho una gran compra. Probablemente Nancy no ganaría ni siquiera en varios meses lo que ellos gastaron en un solo día. Nancy se sintió muy herida. Ella debería estar allí,
junto a él, haciendo compras y disfrutando de la vida. Pero su ex se subió al coche, antes acomodando a su esposa, y se fueron, dejándola sola. Esa noche, Nancy no dejó de pensar en ello. Llegó al internado, pero no llegó ni siquiera a su habitación. Giró hacia la cocina, se sentó en una silla, se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar desconsolada. Le dolía, estaba herida, todo lo que había visto le resultaba insoportable. Era tan doloroso que no podía entender cómo había dejado escapar a ese hombre. En ese entonces pensaba que él lograba todo solo gracias a ella. Pensaba que, si ella no estuviera, él quedaría sin nada, se arruinaría rápidamente. Al final, resultó que ella dependía completamente de él. Y fue ella quien, al perderlo, simplemente cayó fuera de la vida. Vaya, otra vez lo mismo, dijo Lori. Lori acercó una silla y se sentó junto a su amiga, la vecina. La abrazó, la apretó contra sí. Nancy, apoyada en ella, lloraba desconsolada, simplemente porque no podía detenerse, hundida en las emociones insoportables que sentía. Todas sus esperanzas se han ido al garete. Ya te lo dije, solo puedes confiar en ti misma. Solo con los años lo entendemos, después de pasar por tantas penurias. No te preocupes, todo se solucionará. Con el tiempo, pero se solucionará, repetía Lori. Nancy lloraba, pensaba que nada en su vida volvería a ser lo mismo. Ya no encontraría a alguien que la mantuviera, la amara, la aceptara, que nunca le pidiera nada a cambio. Ella seguiría viviendo en este maldito internado, corriendo de trabajo en trabajo miserable y, en el mejor de los casos, no caería más hondo.